días, oyentes y televidentes de todo el Perú. Estamos en Ampliación de Noticias con Patricia y Ricardo. Muy buenos días, amigos. Buenos días, bienvenidos. Y efectivamente retorno en un momento fragoroso a las conducciones, pero más inesperado todavía, porque se inicia con una conversación y una entrevista con el expresidente y candidato presidencial, doctor Alejandro. Gracias. Siempre justamente la voy a mencionar. Alan García, lo que pasa es que estaba tratando de recordar quién en efecto fueron sus adversarios. Yo he tenido ocasión de conversar con usted y entrevistarlo en todas las ocasiones en que llegó al presidente. Creo que este es el número 1000. Y entonces eso hace mucho más interesante, porque de hecho sí vale la comparación. En fin, tanto en la primera como en la segunda ocasión estaba muy claro que habían tendencias muy manifiestas, ¿no es cierto? Primero y segundo, y que ahí había que combatir, y además con gente muy interesante, el caso de Frejolito y el propio Ollanta Humala. Pero esta vez, en primer lugar, tenemos un florilegio absolutamente increíble, ¿no es cierto? 19 personas, a cual más simpática, agradable, encantadora, y al mismo tiempo con una inventiva que nos está llevando a Disneylandia, ¿no es cierto? Pero en fin, es lo primero que le pregunto. En realidad, no hay duda que entre la primera, la segunda y la tercera oportunidad hay grandes diferencias, y sobre todo también de ubicación y también de favoritismo y de posibilidades suyas. Esta vez, según todas las encuestas, no le está yendo muy bien. Era inevitable que comience psicológicamente usted, ¿cómo se siente? Era inevitable que comience usted hablando de las encuestas, pero digamos que demuestran las tres últimas elecciones presidenciales y las encuestas es que los que aparecen en enero en primer o segundo lugar pierden la elección. Por consiguiente, jugar con encuestas es ahora como jugar con dados o vender resultados. Bueno, siempre es a quien lo quiera pagar. Eso siempre es así en nuestra política. Ha existido en nuestra política, pero en enero de 2001 tenía 4% en las encuestas y terminé con 47%. En enero del 2006 tenía 8%, va mejorando en las encuestas, y terminé con 53%. De manera que las encuestas a esta altura no le causan preocupación, ninguna significación. Pero sí le llevan a preguntarse, por lo menos. El pueblo peruano reflexiona en torno a temas básicos. Eso es lo que ¿Quién ofrece seguridad y confianza en las cosas, solucionar los problemas, y el pueblo no se va a jugar a la timba su destino? De eso estoy seguro. Y en segundo lugar, lo que el pueblo busca es los grandes lineamientos de la política, y de alguna manera hechos y no palabras, ¿no? Bueno, pero ahí hay varias cosas interesantes en lo que usted dice. En primer lugar, cuán cambiante, cuán ilusionante, cuán distinto es lo que usted dice en relación con lo que le espera al Perú. Este es un tema que está amenazando a todos los candidatos. Es decir, bajemos a tierra, digamos cuáles son las cosas fundamentales. Hay efectivamente claridad en decir 5 o 6 cosas son centrales, pero sobre todo, ¿qué equipo lo acompaña, por un lado? Y en segundo lugar, ¿qué capacidad tiene usted de aceptar que una vez que, en el supuesto que usted ganara, a cualquiera de los candidatos le va a ocurrir un tema? Es decir, van a tener que buscar coaliciones, acuerdos, consensos, porque no va a poder ser muy distinto del de ahora, y que ha sido un factor deteriorante de la propia administración, bueno o mala. Su pregunta tiene dos aspectos. El primero es cuáles son los temas y cómo se abordan, que es el problema, para que acerquen el mensaje del candidato a las personas. Y creo que en eso estamos de acuerdo en todas. Como elemento más atractivo a la población que demuestre convicción en la seguridad, lo estábamos mencionando como participación de las Fuerzas Armadas, es un tema que discuten algunos, la atención en la salud en los hospitales, que no alcanza a satisfacer a las personas, y que sostenemos en Alianza Popular que sí se puede, a través de una centralización de los muchos fondos de salud que tenemos, mejorando el ingreso de los médicos por servicios que presten, algo así como ha ocurrido en el Hospital de Solidaridad, pero sin privatizar los servicios. En fin, abordar temas como la dictadura de la SUNAT. ¿A dónde voy?
se ve la SUNAT como una sanguijuela, que lo único que hace es cerrar negocios, explotar personas, sin tener éxito realmente en aumentar la proporción de la recaudación y los impuestos en el Perú. La segunda parte de su pregunta es sobre la necesidad real. Y yo lo he dicho, nadie solo, ningún partido aislado, por sabio que fuera, puede solucionar el grave riesgo que está viviendo el Perú, y hablemos después de eso. Por eso hemos comenzado, por hacer una alianza con un viejo rival, pero eso no cierra la puerta a que hasta la elección o después de la elección continuemos aglutinándonos para ofrecerle un frente sólido al Perú. Ahora, doctor García, y con eso termino para que nuestros compañeros también pregunten naturalmente. Una cosa que Dedú está diciendo en este momento es, qué curioso que no se centre la atención, y eso está pasando con varios candidatos, en economía, porque es allí donde en realidad no se pueden hacer promesas. Lo que se está diciendo es, esta es la coyuntura, cuáles son los problemas, vamos a enfrentar situaciones internacionales, y además internamente, así como usted ha mencionado la SUNAT, hay una serie de otras instituciones que crean severísimos problemas económicos, en fin, más avanzado y moderno. ¿Por qué esta ausencia de tocar el tema económico, que naturalmente, más que asustar al elector, le daría un examen de cuáles son los que saben más del asunto y tienen ideas más claras? Bueno, no sé los otros candidatos. En lo que a mí toca, lo primero que he dicho en mi programa de gobierno y desde mi primer mensaje en el Coliseo Chamochumbi es que ofrecemos crecer 6%. Eso les parece muchísimo a algunos, a mí me parece poco. Y creo que el Perú tiene los recursos, a través de la confianza, de terminar con los trámites, de solucionar el problema de la SUNAT, de hacer obras inmediatas y hasta financiadas por el sector privado, que pueden dar muchísimo trabajo, y hacer obras públicas como las pistas y veredas, o como el agua potable, que este gobierno lamentablemente abandonó y no ha hecho una sola nueva gran obra en Lima. Pero creo que la economía, si me permite un minuto, está viviendo un grave riesgo. Todavía no vemos en los hogares la catástrofe hacia la que podemos estar yendo. Tenemos un crecimiento mínimo de 2%, 2.7, 2.8 para el próximo año. Ya llevamos 3 años en ese nivel. Tenemos déficit, que es deuda. Estamos gastando más de lo que ingresa por el bajo crecimiento. Y hemos tenido déficit de 0.4, de 2.7, el próximo año será más alto. Tenemos un problema de reducción de ingresos, ha caído la recaudación, y tenemos un problema de caída de la inversión privada ya por 10 semestres. Estamos yéndonos a pique, aunque todavía no se siente porque el gran desempleo no ha llegado, pero en unos meses comienza. Este inmenso peligro exige unión y exige respuestas de confianza y de destrabar la famosa y destrabar los problemas con un tupa único, es decir, un tupa que reduzca todas las instancias y los trámites en todas las instituciones del Estado para facilitar, trabajar y dejar trabajar, como dijo Fernando Belaúnde en una hermosa frase. Vamos a hacer una pausa de 8:15. Claro que hay dos cosas allí que son amenazantes: la falta de institucionalidad y la corrupción. A eso vamos. Así que la cosa es seria, y después vendrá Patricia. 8:16. Este programa llega gracias a AFP Integra, reconocida como la mejor AFP del Perú, según la prestigiosa publicación Global Banking and Finance Review. AFP Integra, la AFP número 1 del Perú. Los líderes mundiales en salud sexual masculina. www.bostonmedical.com.pe. CICE, formando profesionales en 12 carreras de alta demanda laboral. Inicio de clases 1 de febrero. Y nuevo proyecto Sarasota, la mejor playa de los Estados Unidos. Estudiar en CICE me acerca al futuro que quiero. Porque sus carreras están acreditadas en calidad académica. Porque puedo trabajar en lo que me apasiona. Porque puedo estudiar con excelente infraestructura.
porque con CICE yo puedo todo eso y mucho más. CICE, 30 años de calidad académica formando profesionales en 12 carreras de alta demanda laboral. Desde que sus parejas fueron a Boston Medical Group, millones de mujeres son felices porque gracias a Boston Medical Group, la disfunción eréctil, la falta de deseo sexual y la eyaculación precoz ya no son un problema. Una cita hoy mismo en Lima. Llámanos al 748-1900, bostonmedical.com.pe. Con respecto a su experiencia. Efectivamente, tener un pasado reciente es importante porque uno tiene cosas que mostrar, ¿no es cierto? Uno tiene algo que mostrar como carta de presentación. Pero también ocurre que la pregunta que se hacen las personas en su casa es, por ejemplo, la misma SUNAT sanguinolenta existía del 2006 al 2011. La misma AFP que nos cobraba comisiones que nos parecen muy caras y no nos daba nuestro dinero existía en el tiempo en que usted fue presidente. Las mismas tupas complicados estaban ahí. Usted tuvo 5 años para resolver esos temas y no los resolvió. Yo entiendo que no se puede resolver todo, pero algunas cosas sí eran fundamentales y no se plantearon reformas importantes. ¿Por qué habría que confiar en que esta vez sí lo va a hacer y que no se trata simplemente en ofertas de campaña? Gracias por la pregunta. En efecto, la misma SUNAT existía, pero no era una sanguijuela que perseguía encarnizadamente a los pequeños y microempresarios. Eso se lo puedo garantizar, y vamos a los periódicos de entonces a ver si había las mismas quejas de las pymes en contra de la SUNAT. A mí me percibió igualito que ahora. Y no se le pimas, pero no. O sea, nos llegaban las mismas notificaciones. Vamos, la gente no siente que la SUNAT se ha vuelto mucho peor. ¿Y sabe por qué? Porque no tenía 3 veces más empleados como ahora. Comencemos por eso. Y yo siempre me opuse a que la SUNAT ganara comisiones por lo que le cobra a usted y a cualquier pyme para hacerse un monstruo de edificio que quieren construirse en la carretera central. Totalmente de acuerdo con usted. Solo que los problemas han aumentado sensiblemente. Ha aumentado. La invito a ver al Instituto Nacional de Estadísticas el índice de las comisarías. Pero se ha reducido el número de policías en las calles. Matemáticamente, en este momento solo tenemos entre 13 y 15.000 policías en todo el Perú en la calle. Lo demás está sentado en la oficina en labores administrativas o está cuidando instituciones en diferentes partes. De manera que los problemas se van multiplicando y agravando. En mi época también la gente se quejó del precio del pollo, pero jamás el precio del pollo llegó a 10 soles como ha llegado a unos mercados hoy día. Entonces las situaciones son diferentes. Convengo que siempre ha habido problemas, pero creo que no eran de la gravedad a la que nos ha precipitado, como he dicho hace un momento, la caída de la inversión privada pequeñita y grande. Eso no ocurría en mi gobierno. La pregunta de Patricia me recuerda en realidad una expresión que fue el motivo de candidatura del doctor Manuel Prado. Tú lo conoces, vota por él. Aquí el riesgo es que justamente sea lo contrario. Tú lo conoces, no votes por él. Bueno, ahí está pues el tema de la campaña y de la reflexión, que no hay que anticipar así, ni jugar malévolamente a él. Dejemos al pueblo peruano pensar. Hay 13.000 pueblos electrificados que en algún momento pensarán, bueno, por lo menos este señor y su gobierno hicieron esto. Hay carreteras. El otro día fui, se lo cuento porque me es suficiente en la vida, de Chiclayo a Chota y Cutero en 3 horas. Y bajé en 2 horas y media con velocidad. Antes se hacía en 14 horas y se destruían todos los automóviles, se atrevían a hacer la trocha pedregosa que era aquello. De acuerdo, bueno, pero alguna gente tendrá buenos recuerdos cuando ve el Estadio Nacional, cuando ve los colegios emblemáticos. Pero entonces, ¿cuál es la propuesta concreta, doctor García? Porque entiendo que una SUNAT no tiene que ser persecutoria, pero vivimos de los impuestos. Y es verdad que, así como hay muchísima gente a la que ahorcan, hay muchísima gente que los impuestos y que podría pagarlos perfectamente. Finalmente la propuesta, PPK es bastante claro con respecto a que va a bajar determinados impuestos, va a arreglar otros. El señor Kuczynski. El señor Kuczynski, efectivamente. ¿Cuál es la propuesta concreta para que aligerar la SUNAT, pero aumentar la recaudación? Volver a crecer, Patricia, volver a crecer. El Perú, si creciera 8%, no sentiría a la SUNAT como una sanguijuela, aunque sus
múltiples empleados buscaran sacarle la sangre a la gente, porque habría más y mejor posibilidad de entregar. Con un país que crece al 2%, primero el Estado está angustiado porque no tiene impuestos y por consiguiente tiene que enviar más a sus esbirros de la SUNAT. Y en segundo lugar, con un país al 2%, el pequeño y microempresario está en quiebra. ¿Quiere que haga un meeting frente al nuevo edificio de la SUNAT con los miles de pequeños y microempresarios a los que ha cerrado la SUNAT? Pero ¿cómo hacemos si, por ejemplo, le pongo un ejemplo de unas cifras que son mundiales, no son del Perú? Hay 62 personas en el mundo que ganan más dinero que toda la mitad más pobre de todo el planeta. Sí, podemos seguir creciendo, pero puede pasar, y esa es una percepción de su anterior gobierno, que hay un grupo que se va a seguir beneficiando con el crecimiento y otros a los que no les va a llegar. Y disculpe, doctor García, pero el perro del hortelano justamente dividió a los peruanos entre aquellos que se sentían beneficiados con el crecimiento y aquellos que no se sentían beneficiados con el crecimiento. Que el perro del hortelano señaló que el Estado mismo es un perro del hortelano. Pero que ni come ni deja comer. Usted representaba el Estado en ese momento. No, pero lo dije así. Usted era el jefe de ese Estado que no comía ni dejaba comer. Por eso reducimos los trámites, por eso aumentamos el crecimiento. Por favor, en mi época el empleo formal crecía 8% anual. Mire los datos, yo no estoy inventándolos. Sí. Ahora crece 2%. Por consiguiente... García, usted nos habla mucho sobre las obras que ha hecho y cita a Fernando Belaúnde. Bueno, porque tengo obras. La única persona que cita en su artículo publicado ayer bajo el título Política para la Vida Cotidiana. Ya sabemos esas obras que han sido publicadas en un libro, 150.000 creo que usted se atribuye. Pero, no, curioso, bueno, no las he podido contabilizar, pero en fin, usted se atribuye 150.000 obras. Ahora, posterga deliberadamente de ese artículo un tema que es, sin embargo, crucial, la justicia, y anuncia que lo va a tratar en una próxima vez. Justamente eso tiene que ver con un reproche que se ha hecho a su segundo gobierno. Obras, podría decir como otro dirigente político vigente, hechos y no palabras que un expresidente usó. Prefiero no mencionar su nombre, pero creo que no era muy democrático el que dijo eso. ¿Por qué no se hizo reformas estructurales? Claro, lo de la SUNAT ya ha sido resaltado por Patricia, pero la justicia, por ejemplo, ¿usted hizo algo para que no estemos justamente en una situación que muchos peruanos sienten de desamparo ante la arbitrariedad de los jueces? Ese es un aspecto, pero muchos peruanos sintieron que tenía más ingresos, que tenía más empleo, que producía más y que el Estado les hizo eso, obras de agua potable para 1.080.000 limeños y 2 millones de peruanos en las provincias, etcétera, etcétera. No podemos dejar eso de lado. Pero, evidentemente, yo he escogido siempre algo: crecer, buscar la abundancia y en ese momento hacer las transformaciones que el país necesita. Porque si usted hace algunas transformaciones con un país en declive que se está cayendo y contrayendo, lo único que va a generar es un enorme problema. Pero no fue el caso durante su segundo mandato, en donde tuvo las mejores condiciones de las últimas décadas. ¿Por qué no se hizo ahí reformas de aspectos que no son concretos como el de la justicia? Es que no pida todo a la vez, pues, mi amigo. Nosotros impulsamos el desarrollo productivo y el mejoramiento global del país, y en esas condiciones y con ese piso se podía hacer, como yo esperé que lo hiciera este gobierno, esas reformas, pero no se han hecho. Ahora, si usted me dice, hablemos del Poder Judicial, si quiere, podemos conversar, pero tampoco... Yo le he hecho referencia por eso a la institucionalidad. Es muy cierto que hay que atacar, pero volvemos a lo mismo porque es un tema bien interesante en el que estamos entrando. Estamos entrando a decir, hasta aquí el comportamiento del doctor García es exactamente el de todos los candidatos, porque dicen, todo lo que se ha hecho anteriormente, sobre todo expresidentes que vuelven a la candidatura, todo lo que se ha hecho durante mi gestión fue absolutamente formidable, y en cambio el que después me sucedió fue un papanatas que hizo, perder todo lo obtenido. En realidad nadie dice con franqueza que hay circunstancias internacionales que son para nosotros... No me las ha preguntado. Absolutamente. Pero pregúntemela si se lo digo. Bueno, dígame pues entonces... Por obviamente... Es que aquello que usted dice que no ha hecho Humala, en gran parte se debe a que hay pues fallas institucionales internas, pero de hecho han ocurrido una serie de cosas afuera que ni a usted ni a ningún mago podrían... Perdone, ¿usted perdió la memoria ya?
No, voy en camino de eso. Voy en camino de eso, dígame viejo, pero no digo. Le recuerdo la memoria por lo siguiente. ¿Recuerda usted el estallido económico del año 2008? ¿Recuerda usted cuando se nos vinieron abajo todos los precios el año 2008? Y sin embargo, mientras México retrocedió menos 7% y Chile menos 3%, el Perú sí logró crecer 1%. ¿A qué se debió? ¿A qué se debió? A que pusimos en marcha la energía interna del país, multiplicamos la inversión pública y facilitamos, por ejemplo, en vez de dar toda la vuelta por la SUNAT y a los gobiernos regionales, que las empresas pudieran directamente invertir, pagar sus impuestos en obras. Se llamó obras por impuestos, que ahora usa este gobierno, pero poco. Y yo planteo ahora hacer servicios por impuestos. No solamente obras de cemento, sino que paguen al profesor, al médico, en los lugares alejados donde no existen. Se debió a eso, y se debió sobre todo, y usted es maestro en este tema, a la palabra de la política. Porque si el presidente deja que se caiga el ánimo nacional y no habla, el ánimo se cae. Y yo quiero recordarle, y estuve muchas veces aquí, y todas las mañanas a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde después, le hablaba al país para devolverle la confianza, para que no tuviera miedo, y llamaba a los empresarios a invertir, y les decía, ahora, porque el que invierte en esta situación de caos es el que va a ganar más adelante. Y yo creo que lo que ha faltado es conducción política, por eso hay que reivindicar la política, no solamente hablar de economía. Bueno, hay ese tema de la política. No digamos pues que todos los que están criticándola a usted son malvados, malintencionados, jamás lo he pensado. ¿No es cierto? Es decir, tienen que llevarlo a pensar también, hubo pues efectivamente fallas. Evidente. Pero por otro lado, en realidad, hay algo que yo mencioné esta mañana y comentaba, un artículo estupendo que ha salido en El País, en lo que se habla de una costumbre que no existe en el Perú, y es el compromiso. El saber comprometerse sin necesidad de tener que matarse entre los unos y los otros, sino al contrario, ¿no es cierto? La diferencia entre pacto y compromiso, también leí el artículo. ¿No es cierto? Y que es muy, muy interesante y muy rico porque nos lleva efectivamente a ese tema. Yo lo que advierto hasta el momento es que en este cruce terrible de flechazos, hachazos y frases a veces ingeniosas, pero destructivas, no se le está dando al ciudadano lo único que él quiere, la seguridad de que podemos componer las cosas buscando consensos fundamentales y no entrando a morderse los unos a los otros. Bueno, en principio no participo del morderse los unos a los otros. No me gusta eso y no creo que el haber sido alto funcionario de nuestra patria me permita estar jugando a tirarle flechas a otro o embarrando a otro. Ese tipo de política no me gusta. Por eso anuncié siempre, vamos a las propuestas. Y las propuestas que he expuesto, el canon comunal, la titulación cambiando la Constitución para hacerla más rápido y darle seguridad a la gente, los fondos de pensiones para que puedan permitir a las personas usar su ahorro en cuota inicial de vivienda, que es lo más previsional que existe en el mundo, regular o de alguna manera concertar tasas de interés que no ahoguen a las personas en las tarjetas de crédito, pistas y veredas que o se hacen hoy, Raúl, o no se hacen nunca, porque hoy, gracias a la caída del precio del petróleo, la brea y el asfalto están a la tercera parte del precio. Usemos esta circunstancia porque la pista y vereda es lo que más trabajo da cuando se ejecuta y es lo que más bienestar da a los hogares del pueblo. Vamos a hacer una pausa, 8:31. Tenemos una pequeña ampliación, qué bueno. Cosas en las cuales a propósito de esta campaña se insiste y se comenta también en los medios. Una primera es la que se refiere a la falta, no obstante de que se dice que hay una crisis mundial en materia de doctrinarismo y de tendencias ideológicas en la política,
Sin embargo, en realidad en el Perú pareciera que ahí estamos ante una inexistencia. Y son definiciones necesarias que uno tiene que hacer. Es decir, cómo voy a comportar con el capital privado, qué voy a hacer con las Fuerzas Armadas, qué voy a hacer con mis enemigos políticos y básicamente, como usted ya lo ha señalado, con mi pueblo que está necesitado, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que se le pide al candidato, dígame usted en pocas palabras, qué cosa es, no lo que nos está prometiendo, sino de qué punto ideológico y de proposición parte y de compromiso. En ese sentido, al final uno distinguirá mejor preparación intelectual, ideológica e histórica que aquel pues que simplemente improvisa y dice voy a ofrecer que las corvinas naden fritas con su limón, ¿no es cierto? Que es una ideología, por supuesto, muy nativa, dicho sea de paso. Pero, a ver, dígame usted exactamente de dónde parte. Usted tiene experiencia del socialismo, de Mitterrand, etcétera. Es decir, ha estado ahora entusiasmado y ha producido un libro monumental sobre China. Así que veamos quién es este Alan García desde el punto de vista de su organicidad intelectual y programática. Bueno, yo soy aprista y APRA significa democracia social de pan con libertad, como lo dijo allá del actor. Es decir, necesitamos fortalecer el Estado defendiéndolo de la agresión externa del capitalismo que busca su comodidad y no hacer crecer al país fácilmente. Necesitamos fortalecernos descentralizando las actividades del país para hacer llegar los recursos a los más humildes. El objetivo es hacer una democracia de obras concretas y de educación para los más pobres. Eso es el APRA. Y al extremo respetamos la ideología, que cuando hemos hecho una alianza electoral y de gobierno no la hemos hecho con cualquiera, sino con alguien que tiene también pergaminos desde hace mucho, sus encíclicas papales, la economía social de mercado alemana. ¿Y los 12 apóstoles? Los 12 apóstoles deben estar cerca a otro candidato. No. ¿Pero estuvieron muy cerca de usted? No. En el gobierno en el que me consideraban ultraizquierdista en 1985-90, porque yo entiendo que si usted no convence o obliga a los que tienen recursos y saben hacer empresas y crear trabajo, usted no tiene cómo movilizar el país solamente con el Estado. Marcha hacia un socialismo. Dígame una cosa. De cada 5 soles que se invierten en el Perú, 1 sol lo invierte el Estado. Los otros 4 lo invierte la empresa privada. Y si usted no habla con ella, les llamen o no los 12 apóstoles, pues no logra convencerlos para que crezca el país. Esa ha sido mi obsesión. El objetivo de mi vida es hacer que el Perú sea el primer país de América Latina. Y el objetivo de mi vida es que desaparezca la pobreza. Después seguramente que yo no esté, pero que desaparezca. Eso es todo lo que yo quisiera en mi vida. Es curioso, doctor García, porque a pesar de que en su gobierno hubo más recursos y hubo un crecimiento más sostenido, hubo también mucho más conflictividad social. Bagua es un triste recuerdo en la memoria de todos los peruanos y su intención de voto en la selva es bastante baja, si no nula. Esa es la consecuencia de una política que alentó mucho la inversión privada y no miró de pronto minorías. Y aprovecho el contexto de la pregunta para preguntarle algo que ya puso en tapete el candidato Julio Guzmán. ¿Usted respetaría la consulta previa aprobada por este gobierno de salir elegido presidente de la República? La consulta previa es una institución proveniente de un acuerdo internacional del que somos parte, y la consulta previa ha sido respetada por mi gobierno, solo que sabíamos manejar mejor las cosas, con consulta previa, con audiencias. ¿Quién firmó la importantísima mina de las Bambas, que va a aumentar recién ahora 1% el Producto Bruto Anual? Mi gobierno. Toromocho, firmada en mi gobierno. La ampliación de Cerro Verde, la ampliación de Sauder. Dejamos lista Quellaveco con aceptación de la población. Entonces, siempre hemos sido eso, pero no hemos sido incapaces de saber convencer a las personas. Y le digo, en todos los gobiernos hay conflictividad y a veces se producen hechos lamentables que desearíamos no se produzcan. Pero lo importante es respetar la democracia. Hoy hay una ley de consulta previa, ya no es simplemente un ejercicio como se hacía en su gobierno, que no digo que no se consultara. Es una ley que se aprobó en Bagua, además, como símbolo de lo que había ocurrido ahí. ¿Qué vamos? Tuvimos en la carretera tomada 50 días a una población
Justamente porque se estaba dialogando. Pero no se olvide, Patricia, que lo que ocurrió... que desgraciadamente terminó a patadas. Sí, pero lo que ocurrió... No, perdón. El premier Jude Simon hacía un diálogo diario y permanente, buscando una solución, pero había una situación de diálogo de sordos, porque lo que se descubrió al final fue que eran los paramilitares, los humanistas de entonces, y ahí están los parlamentarios de la época, haciendo que al final eso fuera un asesinato de 20 policías primero, y luego la muerte de 10 pobladores cuando la policía reaccionó. Pero no me diga no entiendo esa teoría. No hubo. Murieron 20 policías y una cantidad importante, y 10 pobladores, 10 comuneros, porque los humanistas eran paramilitares. No hubo ahí una falta de entendimiento sobre lo que significaba el TLC y los tratados que ustedes estaban negociando. Había hubo un una diálogo acción policial torpe que terminó en una desgracia. No, había un diálogo en marcha, y en la mañana de lo ocurrido, agentes paramilitares arrebataron sus fusiles a los policías, ultimaron policías y horas después degollaron otros policías en la estación de bombeo. No olvidemos eso, tampoco pasemos por alto. ¿Cuáles son los que están presos por esos crímenes? Nunca justificaré ninguna acción de esa naturaleza, pero eran nativos bastante furiosos por lo que estaba pasando. Para militarizar la situación, parece que... No fue militarizada, era la Policía Nacional. Pero usted habla de y había un diálogo con sus representantes por 55 días. Nada más. Doctor García, hay varias versiones sobre eso, como usted sabe. Un minutito para hablar sobre educación. La versión importante es la Defensoría del Pueblo, que demostró que no hubo ningún crimen ni ningún desaparecido. E invoco a Beatriz Merino, que así me envió un informe y así lo ha confirmado. Hay un desaparecido, como se sabe, y fueron 25 policías muertos. Pero en todo caso, quería ir al tema educativo. ¿Cuál es su posición ahora sobre la ley universitaria y sobre la SUNEDU? Porque lo que habíamos escuchado hasta ahora fueron declaraciones cuando la cosa estaba incierta y habían reactores rebeldes, mientras que creo que se ha ido apaciguando todo y no sé cuál es la posición del APA. Bueno, mi posición es que la educación tiene que ser de la más alta calidad para no estafar a los estudiantes ni venderles papeles y títulos que no tienen valor. Por consiguiente, eso sí debe ser supervisado y debe ser acreditado por la SUNEDU. Si es la SUNEDU, en buena hora. En lo que yo no estoy de acuerdo es que el gobierno designe la SUNEDU. No estoy de acuerdo. A uno de sus miembros, como usted sabe. Es el que va a ser presidente. Sí, pero que no tiene un voto único, ¿no? Pero yo lo que creo es, como aprista y como reformista universitario, que la libertad de cátedra y la libertad de creación de facultades y escuelas debe estar en manos de las universidades. Por consiguiente, yo creo que es muy bueno que se ponga a examen a los rectores, profesores y calidad universitaria. Eso está muy bien. Lo único en lo que no estoy de acuerdo es que sea el presidente quien designe a través de su ministro quién va a ser el jefe de la SUNEDU. Yo no ejercería esa facultad. Si fuera elegido, buscaría de inmediatamente concertar y coordinar con las instituciones de mayor importancia, para que ellos se pongan de acuerdo en un representante que no sea político. No hay que politizar la universidad. Doctor, el tiempo nos gana lamentablemente. Qué pena. Va a tener ocasión larguísima. ¿Me va a volver a invitar? Pero por supuesto. Ay, qué bueno. Y cada vez que sea más peligroso, mejor. Mientras conservemos la memoria, lo vamos a volver a invitar. Para que nos cuente algo sobre sus listas para el Congreso, ¿no? Ay, qué bueno. Se habla de Mario Hart, por ejemplo. ¿Será posible eso? Hasta ahora no lo sé, es una buena posibilidad. Es un joven que expresa otra forma de juventud, otra forma que a veces no entendemos los que estamos formalizados. Eso es lo que usted quisiera. Pero Milet, que es una niña a la que yo admiro mucho por su forma de expresión y por la libertad que expresa, pero tiene 23 años. El otro día conversé con ella y me pareció muy inteligente y madura. A propósito de la pregunta que se le hacía de los candidatos jóvenes, en realidad uno de los aspectos que sin duda va a influir de manera determinante en los resultados electorales es quien conquiste a los jóvenes, cosa que es bastante difícil porque allí las dosis de pesimismo y de incredulidad son muy altas. En segundo lugar, porque la labor, no diré destructiva, pero sí absolutamente insistente e insidioso de las redes sociales son un factor determinante. Y de hecho, en realidad, hay que repensar las cosas,
se tenga la edad que se tenga, se sea candidato de 25 o de 50 o de 70 años y quizás hasta de 90, lo importante es que se tenga muy presente que estos cambios son sustantivos y obligan a los políticos a repensar muchas cosas. Y comprender que la juventud no puede pasar a través del aro de nuestra forma de entender el mundo. A propósito de esto que se ha hablado de Mario Hart, yo pensaba, hay personas que rechazan y dicen, pero eso es parte de la televisión, parte de programas de entretenimiento. Le digo, pero gran cantidad de jóvenes viven de eso, están atentos a eso. ¿O usted quiere que, como en nuestra época, tengan el libro del marxismo bajo el brazo, del APRA bajo el brazo? Eso sí, no sería malo tener un libro bajo el brazo. Un poco pasó, eso pasó un poco, y no descarto que leen, pero otros libros. De manera que yo creo que no hay que cuestionar hay que entender a la juventud. Yo creo que no hay que cuestionar al personaje. En todo caso, Mario Hart, si quiere ser candidato al Congreso, está en su derecho como cualquier ciudadano peruano que cumpla los requisitos. El problema es que cuál es la lectura de eso para un partido que está apostando por la política seria y que lleva a las dos figuras políticas más importantes del Perú. Huele a desesperación, doctor García. Mario Hart huele a desesperación. Pero ¿usted ya tomó la decisión? No, yo digo que huele nomás. Si la tomó, infórmeme, porque yo soy el primer enterado de que usted ya la tomó. No sé de cuál decisión hablamos, se tomó un montón de decisiones en mi vida. Vacante porque Miret Figueroa, para su pesar, no puede ser candidata si tiene 23 años. Usted puede ocupar ese sitio, lo invito. Si estamos designando listas parlamentarias, continuemos. ¿Y en hija a quién ponemos? Señor Carvalho. El mínimo de edad, señor expresidente, es 25 años. Y usted ha dicho que Miret Figueroa tiene 23, así que revise sus intenciones sobre ella. Digo, políticas, ¿no? Mínimo de edad, 25 años. Mencionó que Milet Figueroa tenía 23 años. No entendí la pregunta, pero me parece que ha sido una entrada en falso. Raúl. Bueno, no, estamos ya con el tiempo. Como digo, vamos a seguir. Mire usted, la verdad es que sabemos además que en términos de show usted ayuda mucho en realidad, o sea que no hay nada que hacer, pero digo, para hacer un programa entretenido. Pero lo importante en este caso es, una vez más, picante este programa. Digamos, lo medular en realidad es poder recuperar un redactivo grado de conciencia y de capacidad de discusión de las cosas. Fíjese usted cómo este programa ha caminado con preguntas serias, pero donde más nos hemos encendido algunos es precisamente, a ver, ¿quién ha elegido? ¿Quién es esa bailarina? ¿Qué pasa? ¿No? Porque estamos en ese nivel y podríamos preguntarle qué ropa usa, a ver, importada o no importada. ¿Va usted que sube en París a comprar ropa en París? Casi hemos llegado a ese nivel, sí. Bueno, hay que hacer un verdadero esfuerzo de ser serios. Totalmente. Y no entrar en ese juego. Por eso comenzaba porque ese diciendo, juego es falta de respeto al ciudadano. Eso, exactamente, usted lo ha dicho y creo que tenemos que respetar al ciudadano y no caer en esos juegos. Gracias. Pero, por eso he dicho, guardemos la serenidad, esperemos la reflexión del pueblo y ofrezcamos lo que el pueblo quiere, solución a temas concretos como la titulación, la SUNAT, el agua potable, la solución a los problemas de los trámites y la seguridad. Eso es lo que ofrecemos en el marco de mayor crecimiento. Y dirán, ¿y cómo sabemos que crecerá? Bueno, por sus obras los conoceréis. Y será materia de otra reunión más específica. Solo para terminar, Raúl, ¿correrá hasta el final, doctor García, sea cual sean los resultados en las encuestas, o se retiraría si no alcanza un porcentaje determinado? He escuchado que un candidato dice que ojalá le quitaran la necesidad de llegar a Palacio, ¿no? Usted sabe, yo no estoy en esa lógica de retiros, no. Cuando entro en algo, lo llevo hasta el final y le garantizo que lo llevaré a la victoria. Bueno, muchas gracias, doctor Alan García. Son 8:50 de la mañana. Ha sido una entrevista sumamente interesante y continuaremos. Continuaremos.